Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra sesión más de Hablemos con Peláez, como todos los sábados aquí, en la señal del Canal 1, Libre como tú. Vamos a hablar hoy inicialmente con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que hace algunos días logró que el gobierno aprobara en el Congreso la reforma laboral. Vamos a entrar en detalle a que nos explique lo que va a impactar el tema de horas extras, el tema del SENA y otros temas que han salido después de la aprobación y sobre todo preguntarle por los decretos de reglamentación que vienen próximamente. Estuvimos en su despacho y de antemano le damos las gracias a todo su equipo de comunicaciones. Aquí está la nota con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicando la reforma laboral para el inicio de la sesión de hoy. Hablemos con Peláez. Bienvenidos. Bueno, primero te digo que si tocara escribir un libro o hacer una película sobre la reforma laboral, la podríamos titular La muerte y resurrección de la reforma laboral. Porque como tú dices, fue sufrida, fue luchada en el Congreso y luchada en las calles. Y logramos una reforma que yo creo que constituye un hito y un antes y un después en la historia de la legislación laboral en Colombia. A partir de ahora, o mejor, desde el día en que se sancionó la ley por parte del presidente de la República, los trabajadores pueden reclamar el incremento del 75 al 80% en trabajo dominical y festivo. En 6 meses podrán empezar a cobrar el recargo el recargo de hora nocturna a partir de las 7 de la noche. Y adicionalmente comenzamos un proceso, por ejemplo, de implementación de la reforma laboral con los trabajadores de las plataformas de reparto, 440,000 personas, en su mayoría jóvenes, que trabajan en plataformas tipo Didi, tipo Rappi. Ya vamos a empezar con los gremios y con los trabajadores a hacer todo el montaje institucional para que eso opere como debe operar, digamos, con un registro de los contratos, con una definición de la manera como se le garantiza la seguridad social a sus trabajadores, la protección en sus riesgos laborales. Lo propio vamos a hacer con las trabajadoras domésticas, cumpliendo además un convenio con la OIT, que es el 189, que significa formalizar a por lo menos 500,000 trabajadoras domésticas para que tengan su contrato laboral por escrito, registrado en el ministerio, su seguridad social, su protección también en riesgos laborales. Ahí estamos hablando ya de 1 millón de trabajadores formalizados. Lo propio vamos a hacer con las madres comunitarias a través del ICBF, su formalización, 45,000 que han trabajado toda la vida cuidando a nuestros niños en los barrios, en las veredas, en los corregimientos, tendrán un contrato laboral. Ya se creó el cargo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y haremos lo mismo con artistas, con periodistas, con deportistas, ¿no? Hay deportistas que no tienen contrato laboral. Muchas de las, tu padre que es deportista lo sabrá muy bien, muchas de las mujeres deportistas profesionales no tienen contrato. Están sometidas a una situación de desigualdad desde el punto de vista de sus ingresos con respecto a los varones, hombres, ¿no? Estrellas del fútbol profesional. Así que son cambios, muchos cambios, todos juntos en una reforma que es histórica para el país. Pues uno se queda de pronto viendo la plenaria y se imagina que antes de la plenaria el ministro Sanguino estuvo en reuniones diversas con los gremios, con los empleados, con los sindicatos grandes del país y pues todas las voces que tienen que ver en esto. Digamos que cuál fue como el mensaje en común que le dieron todos los colombianos y los representantes de grupos importantes para que eso fuera llegando a la plenaria donde estaba debatiendo. Pues mira, yo llegué, Jorge Hernán, con la consigna y con el propósito de que este fuera y sea un ministerio del diálogo social, ¿no? Además, porque es un mandato de la Organización Internacional del Trabajo que nos obliga a que promovamos el diálogo tripartito, esto es, entre 3 partes.
los trabajadores, los empresarios y el Estado. Y la reforma laboral tenía que ser también el resultado de un diálogo tripartito, que tiene que ser un diálogo útil, y para que sea diálogo útil tiene que haber concertación, ¿no? Porque no es para echar cháchara y para conversar, sino para que efectivamente hayan acuerdos y acuerdos de país, en este caso acuerdo nacional en el mundo del trabajo. Yo hablé con todos los gremios, hablé con todas las fuerzas políticas del Congreso, hablamos con las organizaciones de los trabajadores, con los sindicatos y hablamos con académicos, con sectores digamos, de las organizaciones no gubernamentales, de los centros de pensamiento, en fin. Y cuando yo llegué, en todo caso, ya esta reforma había sufrido modificaciones respecto al proyecto original presentado por el gobierno en la Cámara de Representantes. Yo te cuento y les cuento a los televidentes que se habían modificado 65 de los 82 artículos del proyecto original. La mayoría. Sí, y de esas modificaciones habían participado los gremios y habían participado los trabajadores y todas las fuerzas políticas de la Cámara. Hubo capítulos enteros que se eliminaron de la reforma. Por ejemplo, el de derechos colectivos, ese se eliminó. Por ejemplo, el contrato agropecuario. La Sociedad de Agricultores de Colombia insistió en que eso había que eliminarse. Se eliminó en el debate en Cámara de Representantes. Pero eso que ya era una concertación, nosotros quisimos que continuara en el Senado. Desafortunadamente, ya tú sabes la historia, la sabe el país, 8 senadores se equivocaron en la Comisión Séptima del Senado y pretendieron hundir, ¿no?, y darle sepultura a la reforma laboral sin que se pudiera discutir siquiera un artículo de lo que venía de Cámara. Por fortuna se nos ocurrió convocar una consulta popular al propio presidente de la República y la fuerza que fue adquiriendo la consulta popular y la movilización en las calles, en fin, y la presión de los trabajadores sobre el Congreso hizo que reviviera, por eso digo la resurrección, reviviera la reforma laboral con la aprobación de una apelación al archivo que se había radicado 10 semanas atrás, y eso hizo que de nuevo la reforma llegara a otra comisión distinta, a la séptima, en este caso a la cuarta, se volviera a discutir el articulado, ese articulado llegara al Senado, a la plenaria, intentamos concertaciones en algunos asuntos, algunos artículos fueron votados casi por unanimidad, y por bloques, y en otros pues fue a voto limpio, artículo por artículo, los últimos 12 artículos, y bueno, ya tenemos el resultado de una reforma con un texto en el Senado que es una versión mejorada de lo que habíamos aprobado en Cámara de Representantes. Ministro, uno de los temas que recuerdo del debate final es el SENA. Hablemos del SENA. Mire, el SENA es una de las instituciones más queridas por los colombianos. Sí. Los colombianos queremos el SENA. Muchos de nuestros amigos, de nuestros compañeros de colegio que no tenían opciones de ir a una universidad, pues terminaron formándose y vinculándose al mundo laboral a través del SENA. Y lo hicieron con un contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje fue creado en Colombia. Un contrato laboral de aprendizaje fue creado en Colombia en 1949. Pero no era remunerado. Y le voy a decir, sí, claro, era un contrato laboral, claro, era un contrato laboral. O sea que alguien lo cambió después. Sí, y adivine quién gobernaba Colombia en 1949. Un godo recontra godo, Laureano Gómez, ¿no? Y eso duró hasta el 2002. Porque en el 2002 llegó a la presidencia de la República un godo más recontra godo que Laureano, que fue el señor Álvaro Uribe. Hizo una reforma, la ley 789 del 2002, y le quitó el carácter laboral al contrato. ¿Qué significa que le quites el carácter laboral? Que lo que antes era un salario, ahora se convierte en un auxilio, ¿no? Que lo que antes era seguridad social,
como en un contrato laboral, es una seguridad social recortada. O sea, no había semanas. Que lo que son, digamos, vacaciones, pues prácticamente no existen. Un muchacho formándose en el SENA puede durar 2 años. O sea que puede tener un muchacho 2 años sin vacaciones, ¿no? Y sin primas de fin de año, etcétera, etcétera, que es lo que se gana un trabajador. Entonces lo que logramos hacer ahora fue recuperar ese derecho que habían perdido los aprendices del SENA en el año 2002. Porque yo le quiero decir lo siguiente: la mejor política de primer empleo del Estado colombiano en su historia es el contrato laboral de aprendizaje. Es el primer empleo de muchos muchachos, de cientos, son 400.000 que hoy están como aprendices en el SENA. Y ese contrato, ese primer contrato laboral, ese primer empleo, tiene que ser en dignidad. Aquí la dignidad tiene que volverse costumbre, desde el primer empleo hasta sus últimos días, cuando tenga una pensión también en dignidad. Ministro, en el debate también recuerdo que algunos senadores decían, pero es que hay empresas pequeñas que pues, se van a volver inviables, el costo laboral las va a absorber, y ustedes dijeron que se comprometían en la siguiente legislatura presentar un proyecto de ley para ayudar al pequeño empresario. ¿Cuáles son esas ayudas o qué tienen pensado para ese siguiente proyecto de ley para darle un impulso a miles de empresas colombianas que son muy pequeñas? Ya empezamos a trabajar en ese proyecto de ley junto con el Ministerio de Industria y Turismo. Vamos a hacerlo también con el Ministerio de Hacienda. Hasta ahora lo que hemos delineado como el plan de alivios tiene que ver con tasas diferenciales en materia de crédito, con capital semilla para esas unidades empresariales, con incentivos tributarios, incentivos u exoneración en los costos de formalización empresarial, porque aquí tenemos informalidad laboral e informalidad empresarial, ¿no? Y sobre todo tarifas diferenciales en materia de servicios públicos. Habrá que pensar en una suerte de subsidios cruzados, así como existen para los hogares, ¿no? Sí. Que lo que paga usted por kilovatio de energía en estrato 1 no es lo mismo que el que paga en estrato 6. Podemos hacer lo propio con grandes empresas y pequeñas empresas, de tal suerte que le demos una gran ayuda que signifique una contribución en virtud de esa ley más grande o más significativa o mayor que los costos laborales que se aumentarían en virtud de esta reforma laboral. Ahora bien, las microempresas que trabajan de noche o que trabajan los domingos y festivos, pues tendrán que acomodar sus horarios para que los costos laborales no se incrementen en virtud o por razón de esta reforma. Pero hay un mensaje importante: ninguna empresa en su rentabilidad, ni la más chiquitica ni la más grande, puede derivar su rentabilidad y su sostenibilidad financiera de rebajarle derechos a los trabajadores. Aquí tiene que haber trabajo digno y decente para todo el mundo. Ahora, eso no quiere decir despolarizar el debate político. Toda sociedad democrática tiene un debate polarizado. Es que la modernidad es la polarización izquierda-derecha. O sea, no nos dé miedo que haya gente de izquierda y que haya gente de derecha. Al contrario, qué bueno que los hayan y que se reivindiquen como tal, ¿no? Y que haya gente de centro, si quiere ser de centro. Que haya gente un poco más coloradita, otros más tibios, en fin, pero que tengamos un tono adecuado para debatir y para discutir. Ministro, gracias a usted y a todo su equipo de comunicaciones. Esperamos ver ya los decretos de reglamentación y todo el desarrollo que va a tener gradualmente algunos de los temas, y obviamente seguir también el tema del empleo, de la formalización y el impacto que va a tener en la economía. La nota completa con el ministro Antonio Sanguino la van a poder ver en nuestra página canal1.com.co. Llega el momento de la primera pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez.
Y es el momento de Juliana Duque. Ella siempre nos trae sus historias solidarias. Le pueden escribir a su Instagram, allí ella atiende todas las solicitudes, todos los mensajes y vamos a ver ya la nota de hoy. Juliana, ¿de quién se trata? Bienvenida. Hablemos con Peláez. Hola Jorge, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy quiero presentarles lugares con propósito en Bogotá. Este es un santuario capilar que se encarga del bienestar integral a través de diferentes rituales holísticos. Hablemos con Peláez. Hola Juliana, primero muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida al primer santuario capilar de Colombia, Amada Holistic. Este santuario está creado por un grupo de dermatólogos, tricoterapeutas y fitoterapeutas que son los encargados del estudio de las plantas para cuero cabelludo y hebra capilar. Somos un lugar sostenible, somos un lugar que está enfocado en regular el sistema nervioso también y en desinflamar el cuerpo con toda la tecnología que encontramos acá. Quiero hacerles la bienvenida a este espacio donde integramos amor, ciencia, naturaleza. Nuevamente, Juliana, muchísimas gracias por la invitación y súper bienvenidos siempre a este espacio donde vivirán un lugar de amor y cuidado capilar. Hablemos con Peláez. Felicitaciones, Amada, por pensar y servir con propósito. Esto es todo por hoy, Jorge. Nos vemos dentro de 8 días con más noticias positivas. Chao. Hablemos con Peláez. Gracias, Juliana. La próxima semana más historias solidarias. Recuerde que le pueden escribir a su Instagram y nos pueden escribir a nosotros también en nuestra página de canal1.com.co. Ahora voy con Carolina Vargas, que trae noticias del sector automotriz y de la industria del movimiento. Carolina, bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Hoy les tenemos las últimas noticias de la industria automotriz y movilidad en Colombia. Hablemos con Peláez. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra funcionarios por determinar de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bogotá al detectar presuntas irregularidades y demoras en el contrato de 200 cámaras de vigilancia con reconocimiento de placas firmado en el 2023 y valorado en 14.300 millones de pesos. El Ministerio Público determinó dar comienzo a la acción interdisciplinaria al revisar los índices de ejecución del contrato y conocer que, aunque hace 2 años se firmó el contrato, apenas el 25% de las cámaras contratadas han sido instaladas. Además, la Procuraduría también encendió las alarmas por cuenta de la interventoría al contrato de lo anterior, puesto que en el 2024 fue culminada y la vigilancia al convenio fue asumida directamente por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, asunto que para el Ministerio Público resulta poco claro. Asimismo, al revisar los pormenores del negocio, el ente de control también encontró que el mismo registra graves falencias en la planeación, ejecución y supervisión, evidenciando especialmente desfases entre avances físicos reportados y el uso de recursos de una aparente gestión inoperable, que podría significar la pérdida de recursos públicos. La Procuraduría señaló su preocupación por las 3 prórrogas y sus 3 suspensiones del contrato con justificaciones repetidas y sin adición presupuestal que reflejan una ejecución inestable y falta de control. Así entonces, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas, entre ellas una inspección de la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia. Hablemos con Peláez. Bueno, esto es todo por hoy, pero a todos ustedes los espero dentro de 8 días acá en el Canal 1. ¡Feliz fin de semana!
Hablemos con Peláez. Carolina, mil gracias. La nota con Carolina completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Llega el momento de otra pausa. Ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Como siempre, damos espacio aquí en Hablemos con Peláez para las cápsulas empresariales, aquellas historias inspiradoras de compañías o de directivos de empresas que nos hacen reflexionar. Vean la cápsula empresarial. Hablemos con Peláez. Revicol es una empresa de 25 años dedicada a la búsqueda de fugas y soluciones en las pérdidas que tenemos en los acueductos con el agua potable. En Colombia las pérdidas de agua potable superan el 50% y hemos hecho en este momento un contrato con Inwood de Canadá, que tiene la tecnología Piper, para buscar las fugas que se producen en las líneas de aducción y conducción. Una tecnología ya probada y que actualmente ya hemos trabajado en AAA, Aquacar y Aqualia en La Guajira. ¿Por qué se dan esas anomalías? Normalmente las fugas existen, se reventa la tubería por presión, también el estado de la tubería, que son tuberías con muchos años, y algo que es un fenómeno cultural que tenemos en Colombia, que es las acometidas ilegales que se conectan a la tubería. Eso produce mucha pérdida en estas líneas, y con esta nueva tecnología que no es invasiva, que no necesita sino ingresar y andar con el flujo del agua, podemos buscar fugas de agua, bolsas de aire, acometidas ilegales. No sé si está bien decir si es ilegal, pero eso es lo que es. Y también podemos en tubería metálica tener el estado de la tubería, si hay pérdida de metal de la tubería, y dar un informe con coordenadas, con las distancias desde el punto de lanzamiento a los acueductos, para que ellos luego vayan a hacer las reparaciones del caso. ¿Cuánto tiempo promedio se toma generar una reparación o volver a poner el tubo y el servicio en la infraestructura para que quede normal y funcionamiento? Vale, ese es el problema, un poco que las reparaciones muchas veces son muy lentas. Nosotros encontramos rápidamente eso y lo que queremos es que reparen rápidamente. Estas empresas que te mencioné anteriormente ya están reparando eso y ya están viendo los beneficios y las recuperaciones que han tenido en sus pérdidas de agua potable. Hablemos del caso puntual de Colombia. ¿Usted cree que hay otros acueductos en otros municipios que pudieran tener esos problemas? Totalmente, porque no había una tecnología muy específica para revisar estas líneas de conducción y aducción. Ya con esto podemos ir a ofrecer eso, y sobre todo que ya tenemos resultados muy buenos en los diferentes acueductos que hemos realizado los trabajos. Entonces podemos transmitirle esto a los acueductos. El tema siempre es, y perdona que te lo comente, es que nunca hay presupuesto para hacer esta reparación, pero mientras tanto botamos un promedio del 50% del agua que producimos. Eventualmente esto se puede convertir en agua no potable, problemas para la salud pública. Sí, porque si tenemos una fuga en un terreno donde podamos inundar, normalmente afloran la fuga, esos focos que se producen de agua en charcos, como llamamos normalmente, puede traer lo que es el mosquito, y eso también puede afectar la salud. Pero hoy en día que hablamos de tanto del medio ambiente, de que tenemos que conservarlo y eso, la pérdida de agua para mí es un desastre que tenemos nosotros ecológicos en Colombia. Hablemos con Peláez. Y tenemos espacio para otra cápsula empresarial aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez.
La cápsula empresarial de hoy en Hablemos con Peláez la vamos a dedicar a este impresionante ingeniero que tiene una compañía de la cual desconocemos su nombre. No sabemos quién es, pero se ha popularizado en las redes sociales gracias a la solución que le brinda a ciertos animales en condición de discapacidad. Como se puede observar, tiene una solución diferente para cada una de las mascotas. Hay unos que tienen unos diseños más grandes que otros y pues cada animal tiene una dificultad distinta a la de los demás. Este señor, con detalle, con ingeniería y sobre todo con mucha pasión y mucho esfuerzo y dedicación, ha logrado que estas mascotas vuelvan a tener cierta calidad de vida y reintegrarlas a la sociedad de una manera más adecuada. Se ha viralizado por diferentes redes sociales. Lo que se sabe es que es de Estados Unidos y que tiene gran ingenio, porque el nivel de detalle con el que logra estas soluciones es porque es alguien que estudió temas de ingeniería mecánica o simplemente con sentido común logró una solución que se está volviendo maravillosa, porque mucha gente que tiene mascotas en el mundo le encanta compartir este tipo de videos. Un aplauso para aquellos empresarios que tienen ingenio, que tienen dedicación y sobre todo que le facilitan la vida a los demás, y en esta ocasión no a los seres humanos, sino a las mascotas. Hablemos con Peláez. Siempre tenemos espacio también para personajes realmente inspiradores, con historias de vida, proyectos interesantes que impactan a la sociedad. El personaje inspirador aquí hoy en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Nuestro personaje inspirador de hoy en Hablemos con Peláez es la canciller saliente Laura Sarabia, que había ocupado otros cargos relevantes en el gobierno nacional, pero terminó su periodo con el gobierno Petro el día martes, debido al escándalo del contrato de los pasaportes. Se hizo un empalme con la nueva canciller Rosa Villavicencio, quien se posesionó el pasado 28 de mayo de 2025 con el decreto presidencial 0581 como viceministra de Relaciones Exteriores. Villavicencio había sido designada en ese cargo en reemplazo de Daniel Ávila, quien renunció en abril de este año por motivos personales. La nueva canciller encargada era una de las grandes favoritas a ocupar el puesto. En la lista de candidatos también estaba el nombre de otro viceministro, Mauricio Jaramillo Nasir. Rosa Villavicencio es economista con especialización en cooperación internacional y migraciones y ha desarrollado una trayectoria centrada en temas migratorios. Su experiencia abarca el liderazgo en organizaciones no gubernamentales y también viene trabajando hace algunos años en temas que tienen que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores en asesoramiento en migración y fondos rotatorios. Algunos expertos han criticado el nombramiento de Villavicencio, pues tiene un punto débil y es su limitado conocimiento en idioma extranjero, considerado un punto esencial para quien designen como ministro de Relaciones Exteriores. De acuerdo con su hoja de vida, Villavicencio posee un nivel regular en inglés y no habla un segundo idioma, una situación poco usual para el puesto que ocupará. Hablemos con Peláez. Recuerde que todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Momento de otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Nuestro siguiente invitado es internacional, nos atiende desde el Reino Unido. Él es Jonathan Terry, 40 años de experiencia en la industria de los pasaportes. Él ha asesorado a diferentes gobiernos y empresas que imprimen tarjetas, pasaportes, cédulas de extranjería y todo lo que tiene que ver con esta industria que ha generado tanta noticia en los últimos días en Colombia. Lo hemos invitado para que nos explique un tema muy específico sobre los estándares de los pasaportes a nivel internacional.
Esta es la nota con Jonathan Terry del Reino Unido, experto en pasaportes aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Muchas gracias por esta oportunidad. Como sabes, soy Jonathan Terry. He trabajado en la industria de impresión de seguridad por cerca de 40 años. Como arquitecto de soluciones en el campo de las impresiones nacionales, pasaportes y puertas de control migratorio. Esto involucra todos los aspectos y variables de un proceso que es bastante complejo. Va desde el diseño y análisis de las posibilidades a lo largo de una cadena que tiene varios elementos, hasta la implementación y migración de sistemas y soluciones robustas. Para llegar a tecnologías recientes como el reconocimiento biométrico. He trabajado en un sinnúmero de gobiernos, resolviendo problemas de la identificación básica de documentos en una base de datos, hasta llegar a soluciones robustas con policarbonato que permitan una lectura biométrica y de alta tecnología. Y también para los puntos de examen y de registro. He trabajado en el Medio Oriente, en Asia y Australia, y también en algunas otras regiones del mundo. En algunas de las regiones como América Latina, como los países del este europeo, pero principalmente trabajando aquí en el Reino Unido. En el Reino Unido trabajé en 3 fases de migración a tecnologías avanzadas de reconocimiento biométrico sobre pasaportes. Mr. Jonathan, please explain the audience what exactly. Le preguntamos ahora a Jonathan Terry, experto en impresión de pasaportes, ¿qué quiere decir la organización OASI? ICAO, it's the International Civil Aviation Authority. Bueno, la Autoridad de Aviación Civil Internacional, OASI, es un organismo especializado desde las Naciones Unidas y cuya misión y propósito es garantizar la seguridad operacional en todos los aspectos de la industria y el transporte aéreo. Now, amongst the multiple functions is Entre las múltiples funciones que tiene la OASI se encuentra un grupo de trabajo sobre nuevas tecnologías. Este grupo está compuesto por especialistas de gobiernos e industria que representan a todos los Estados miembros. El grupo de trabajo sobre nuevas tecnologías actualiza continuamente un documento específico conocido como el 9303. Este documento determina el cumplimiento de las normas y de los estándares acordados internacionalmente desde el formato hasta las medidas de seguridad que previenen la falsificación de documentos o la alteración de los pasaportes. In your experience, Mr. Terry, dada su amplia experiencia, ¿qué se requiere para fabricar un pasaporte profesional? Wow. Bueno, el proceso toma una serie de eventos considerable. Hay suministros en bruto para el contenido y está todo el proceso de ensamblaje. Déjeme ponerlo de una manera muy sencilla. Lo primero y más importante es que uno debe establecer las especificaciones técnicas que se deben adoptar por la entidad estatal competente. Estas especificaciones deben ir en línea con los requisitos del documento mencionado OASI 9303. El proceso involucra múltiples fases o estados. Impresión en alta seguridad, fabricación del papel, ensamblaje de la libreta con componentes electrónicos, un chip y una superficie de lectura. Hablemos con Peláez.
Momento de una pausa, ya regresamos con Jonathan Terry, experto en pasaportes aquí en Hablemos con Peláez. Ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la nota, Jonathan Terry del Reino Unido, experto en pasaportes, hoy aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Con respecto al pasaporte colombiano, actualmente es un documento reconocido internacionalmente, sin embargo, no cumple totalmente con los requisitos de la última versión OASI 9303. Los estándares son críticos para garantizar interoperabilidad, seguridad y que sean fácilmente visibles a lo largo de las diferentes naciones. Los estándares establecidos en los requisitos técnicos, incluyendo la personalización y la codificación de los datos, incluyen, por ejemplo, el papel biométrico de policarbonato con un lente incluido. El pasaporte colombiano no cumple con la totalidad de los requisitos de la última versión OASI 9303, específicamente en lo que tiene que ver con una capa adicional de seguridad y que las páginas adicionales deberían estar codificadas con datos biométricos y biográficos. Es en esos aspectos críticos que el pasaporte colombiano aún no está cumpliendo los estándares. Uno de los mayores problemas actualmente con el lío de los pasaportes en Colombia es que los diferentes gobiernos y los proveedores internacionales le han dicho al gobierno de Colombia que se requieren varios meses de adecuación tecnológica y sobre todo de pruebas. Hay que hacer inversiones en maquinaria y hay que hacer una adaptación a las condiciones y estándares que requiere el pasaporte colombiano. Señor Terry, en su experiencia, ¿por qué toma tanto tiempo llegar a producir un pasaporte como el colombiano? Para fabricar este producto, el pasaporte colombiano utiliza tres componentes principalmente de alta seguridad: un papel con marca de agua, hilo holográfico, una página de datos biográficos de policarbonato y un chip integrado en la cubierta del documento. Además cuenta con un diseño gráfico personalizado que incluye características de seguridad de nivel 1, 2 y 3. Estas características permiten el reconocimiento automático en el nivel 1, el reconocimiento asistido por máquina en el nivel 2 y finalmente características ocultas que garantizan la realización de un examen forense en el nivel 3. Rarity of the material, controlling the supply chain. Printing on polycarbonate is not as simple as printing on paper. Para fabricar el producto que combina arte gráfica tradicional con codificación de datos cifrados, se requieren equipos y conocimientos técnicos altamente especializados. Por un lado, el papel de seguridad debe imprimirse con el diseño aprobado por el gobierno, que incluye tintas especializadas y un diseño de alta seguridad. Se deben imprimir y ensamblar las páginas de datos biográficos de policarbonato, así como la cubierta electrónica, donde se integra el circuito electrónico. Again, a line of assembly equipment which is not universally available. So, speaking from first-hand experience, once a government has given full budget approval, which is a process I can't control. Finalmente, todos los componentes deben ensamblarse para formar el pasaporte. Por mi experiencia, con la aprobación total del presupuesto, se necesitaría más de un año para equipar una planta de impresión de seguridad existente con las herramientas y las competencias necesarias para producir documentos de viaje de lectura mecánica que cumplan con las normas de OASI. That assumes that a suitable cadre of trainees already exists, and that lead times on
critical systems components are optimal. Esto supone que se cuenta con un equipo adecuado de aprendices y que los plazos de entrega de los componentes críticos del sistema sean óptimos. La puesta en servicio final y las pruebas, sobre todo, deben completarse en paralelo con la reducción de los métodos y las cadenas de suministro existentes para garantizar una transición fluida desde un proceso hasta el otro. La interrupción del proceso de emisión de pasaportes completos y personalizados tendría consecuencias drásticas y devastadoras tanto a nivel interno como internacional y perjudicaría la credibilidad del país emisor. Señor Terry, si el gobierno colombiano por alguna razón lo estuviera contratando o llamando a usted para una opinión, en su experiencia, ¿cuáles serían aquellas empresas internacionales o países que tienen una solución óptima y adecuada para producir los pasaportes de Colombia en este cambio que se está intentando hacer de proveedor y de tecnología? That's a really good question, Jorge. And to my knowledge, there are very few international companies that have the capabilities. Bueno, eso resulta una muy buena pregunta. Que yo sepa, solo unas pocas empresas a nivel internacional tienen la capacidad y la disposición para compartir sus conocimientos y apoyar a la imprenta nacional. El acuerdo ideal requeriría un plan a largo plazo con fases de entrega, donde el contratista ayude a la imprenta nacional a implementar una solución de personalización, la que se realiza con un grabador de láser que graba la información en el policarbonato y la registra en el chip de radiofrecuencia. En ese sentido, sé que países como Francia, Alemania, Países Bajos y hasta Eslovenia tienen la experiencia y la disposición para apoyar a la imprenta nacional en esta iniciativa mediante un acuerdo vinculante de transferencia de tecnología que tiene que ser a largo plazo. And that would be through perhaps a long-term binding technology transfer agreement. Pero, señor Terry, usted acaba de darnos 4 nombres de 4 países en los que no se encuentra Portugal, que es justamente el país con el cual el gobierno de Colombia quiere hacer este cambio. ¿Usted cree que la Casa de la Moneda o la Casa de Imprenta de Portugal tiene la tecnología necesaria para resolver este problema del cambio de pasaportes en Colombia? Well, that's very interesting. Let us step back one moment, Jorge. Let us consider first the Portuguese passport. This is a passport with a chip in the back cover. Es una pregunta bastante interesante. Empecemos por considerar el pasaporte de Portugal. Se trata de un pasaporte con un chip en la contraportada y una página de datos biográficos en papel. No creo que sea comparable una página de datos biográficos en papel con una de policarbonato, ya que la seguridad del policarbonato es mayor en términos de su construcción y método de personalización. En este contexto, nos referimos a la dificultad de crear un facsímil. Pero no solo la seguridad es importante, la personalización del pasaporte es completamente diferente y que yo sepa, la imprenta nacional Casa de la Moneda de Portugal no tiene mucha experiencia en grabado en láser. Que yo sepa, tampoco han llevado a cabo ningún proyecto internacional de suministro de pasaportes de policarbonato, ni implementado una solución para personalizarlos, ni realizado inversiones internacionales. No se equivoquen, esto puede ser una iniciativa muy costosa. Step to go back to paper. Hablemos con Peláez. Señor Terry, muchas gracias por atendernos, a todo su equipo. Creo que nos queda bastante claro el tema de los estándares que debe cumplir nuestro país. Les habló Jorge Hernán Peláez. Los espero el próximo sábado aquí en otra sesión más de Hablemos con Peláez por la señal del Canal 1. Libre como tú. Sigan con la programación y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.